Bueno, empezar a grabar nuevamente. Buenos días para todos. Como les iba diciendo, la idea es que en la medida en que nosotros tomamos apuntes, eso nos va a facilitar entender lo que estamos viendo en las clases y mucho más cuando estamos viendo solamente una intensidad de 1 hora a la semana. Por eso yo le aconsejo que en lo que pueda escriba. Eso ayuda mucho, no siempre, pero en muchas ocasiones el escribir, el hacer ejercicios, el participar de las actividades nos ayuda a comprender lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hacer una actividad y vamos a hacer una explicación también relacionada con lo que estamos viendo nosotros, la temática que es el plano cartesiano. En este momento lo que voy a hacer es compartirles pantalla con el fin de que podamos observar todas las diapositivas. Regálame un pequeño segundo. Voy a compartir la pantalla. Parece que ya. Y ok, listo. Entonces, en la clase anterior habíamos visto lo que era el plano cartesiano y en ese orden de ideas estábamos observando el plano cartesiano, ¿sí? Tanto el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Dijimos también que el eje X y el eje Y tienen un punto en el que se conectan, o en el que se cruzan, o en el que se intersectan, y ese punto lo llamamos el origen. Bueno, entonces decíamos que ¿para qué se utiliza el plano cartesiano? Para ubicar puntos en el espacio, como por ejemplo direcciones. Por ejemplo, ponemos la ilustración de cuando enviamos un paquete a través de Servientrega, lo que damos es nuestra dirección, y nosotros decimos que vivimos en una calle con una carrera. Entonces estamos dando dos números que realmente son coordenadas que ubican la posición en la cual nos encontramos. Eh, entonces, la principal función del plano cartesiano es ubicar puntos en el espacio, y estos puntos se ubican a través de pares ordenados, que también son llamados coordenadas. Y dijimos que eran pares porque son dos números, y ordenados porque, pues, como su nombre lo indica, tienen un orden. Es decir, cuando hablamos de coordenadas, el primer número siempre corresponde al eje de las X y el segundo número corresponde al eje de las Y. Entonces hicimos el ejemplo de ubicar varios puntos en el plano. Dijimos que íbamos a ubicar un punto A, cuyas coordenadas son 9,2. Recordemos que el primer número corresponde siempre al eje de las X, entonces tenemos 9 positivo. Dijimos aquí que en el plano cartesiano, en el eje de las X, desde el origen hacia la derecha, tenemos los números positivos para X, y desde el origen o el centro hacia la izquierda tenemos los números negativos para X. Entonces, como tenemos aquí un 9 positivo, el 9 positivo se encuentra acá, y aquí tenemos un 2 para el eje de las Y. Dijimos que del origen hacia arriba nos encontramos con los números positivos del eje Y, y del origen hacia abajo nos encontramos con los números negativos del eje Y. Entonces, en ese orden de ideas, para ubicar el 9,2, ya sería el 2 en el eje X. Aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 2 positivo, y a partir de eso trazábamos una línea imaginaria, por eso es punteada, a partir de 2 y a partir de 9, y donde estas líneas se intersectan se encuentra ubicado el punto A, ¿sí? Entonces hicimos el ejemplo también del punto B, que es 7, menos 2, 7 positivo en el eje de las X, 2 negativo en el eje de la Y. Entonces ubicamos primeramente el 7 positivo en el eje de las X y el 2 negativo en el eje de la Y. Demos cuenta que el eje de la Y es el eje vertical que está en color verde, y el 2 negativo se encuentra acá. Entonces trazamos una línea a partir del 7 y una línea a partir del 2, y donde se intersecta, pues tenemos al punto B, cuyas coordenadas son 7, menos 2. El punto C, que hicimos en la clase pasada, era menos 3,1. Quiere decir que menos 3 para el eje de las X. Aquí tenemos al menos 3 en el eje de las X. Y en el eje de las Y tenemos al menos 1. Acá, menos 1. Trazamos una línea a partir de menos 3 y otra línea a partir de menos 1. Y donde se intersectan, aquí tenemos al punto C. Y finalmente pusimos un ejemplo de un punto D, cuyo valor es menos 6,4, o sea que corresponde al 6 negativo en el eje de las X y 4 positivo en el eje de las Y. Entonces, el 6 negativo en el eje de las X, aquí está, y el 4 positivo en el eje de las Y se encuentra acá. Entonces trazamos una línea imaginaria, por eso es que la hago punteada a partir del menos 6 y una línea punteada a partir del 4 positivo en el eje de la Y,
y donde se interceptan tenemos el punto D. También dijimos que este plano cartesiano se divide en 4 partes o 4 cuadrantes. Aquí tenemos el cuadrante número 1, que corresponde a todos los puntos que tienen valores positivos para el eje de las X y valores positivos para el eje de las Y. Tenemos aquí el segundo cuadrante que corresponde a valores negativos del eje de las X y valores positivos del eje de las Y. Tenemos aquí el tercer cuadrante, que corresponde a valores negativos del eje de las X y valores negativos también para el eje de las Y. Y finalmente aquí tenemos el cuarto cuadrante, que corresponde a valores positivos del eje de las X y valores negativos del eje de las Y. Eso lo vimos acá, cuadrante 1, 2, 3 y 4. Recuerden que esos son números romanos. Bueno, a partir de eso, vamos a hacer una actividad. Quiero que todos cojamos una hoja, un cuaderno, y vamos a hacer un plano cartesiano, dibujamos el eje X. Recordemos que la separación que hay entre 0 y 1, 2, 3, 4, 5, siempre es la misma separación. No podemos cambiar las separaciones, aunque de pronto aquí sea un poquito más grande. Digamos que este fue un error que yo cometí adrede para que tuviéramos suficiente espacio para visualizar el origen, pero si se dan cuenta, el espacio que hay de 1 hasta 2 es el mismo espacio que hay de 2 hasta 3 y es el mismo espacio que hay de 3 hasta 4 y así sucesivamente. Aquí también se cumple. El espacio que hay desde menos 1 hasta menos 2 es el mismo espacio que hay desde menos 2 hasta menos 3, etc. Y también se cumple lo mismo para el eje de la Y. El espacio que hay de 1 a 2 es el mismo que hay de 2 a 3, etc. Y el espacio que hay desde menos 1 a menos 2 y de menos 2 a menos 3 es el mismo que hay desde menos 3 a menos 4 y desde menos 4 a menos 5 y etc. Dijimos que esto yo lo diría hasta el 10 porque no me cabe en la pantalla, pero aquí yo podría colocar el 11, el 2, el 3. Lo que tendría que hacer es tener más espacio o dibujar, hacer este dibujo más pequeño o tener una pantalla más grande. Entonces, vamos a dibujar en la hoja que tengamos, en el cuaderno que tengamos, un plano cartesiano, solamente el eje X y el eje Y. Posteriormente a eso vamos a hacer unas figuras, a ver qué figuras resultan, ¿sí? Hacemos esto rápido, que también lo explicamos en la clase pasada. Vamos a hacer esta figura. Vamos a ubicar el plano cartesiano, a dibujarlo y vamos a ubicar estos puntos. El punto A que tiene coordenadas 1,4, el punto B que tiene coordenadas 4,2, el punto C que tiene coordenadas 4, menos 1, el punto D que tiene coordenadas 1, menos 3, el punto E que tiene coordenadas menos 2, menos 1 y el punto F que tiene coordenadas menos 2,2. Y al final vamos a unir estos puntos de manera ordenada. Es decir, el punto A voy a trazar una línea recta hasta el punto B, después trazo una línea recta a partir del punto B y termino en el punto C, después trazo una línea recta a partir del punto C y termino en el punto D, después trazo una recta a partir del punto D hacia el punto E y finalmente trazo una recta a partir del punto E hasta el punto F. Entonces, cuando lo hagamos, por favor, me lo mandan al interno para poder compartirlo, a ver qué figura nos da. Entonces, sí, les recomiendo que hagamos esta actividad. Yo desde acá, pues, no voy a estar observándolos qué tanto están haciendo o no, pero mi recomendación y mi consejo es para usted es que lo haga con el fin de que usted pueda realmente tener certeza de que aprendió a ubicar puntos en el plano cartesiano. Entonces, vamos a dar unos 5 minutos para esta actividad, ¿sí? Damos unos 5 minutos, yo también la tengo acá y voy a hacer también otra actividad acá. Y al final, los que quieran compartirme la figura que les resulta, pues me la mandan al interno y la compartimos a ver qué tal nos va. Si cometimos errores, no hay ningún problema. ¿Listo? Yo voy a hacerla también. A ver. Vamos a dar 5 minutos para eso. ¿Listo? Cuatro minutos. Cuando estemos haciendo el plano cartesiano, no nos olvidemos de señalizar el eje y le escribimos la letra y el eje X. ¿Y listo? Hay que darle los nombres a los ejes. Eso es muy importante también.
Listo, muchachos. ¿Alguien tiene algún resultado que le haya dado que nos quiera compartir? Si no, pues yo comparto el que me dio a mí, sin ningún problema. ¿Sí? Profe, pero eso es todo extraño. Está como Sí, eso un es una figura cuadrado extraña. así deforme. Sí, sí, no es que de una figura, Profe, yo, digamos, conocida. Entonces, si quieres, mándame al interno, ¿vale? ¿Quién me está? No sé si de pronto Andrés me estaba hablando o, perdón, Jaime, perdón. Jaime Alejandro, ¿tú nos ibas a comentar algo? yo la quería socializar. Claro que sí, si quieres envíamela al WhatsApp, ¿vale? Al interno. Aquí, por ejemplo, ya nos está mandando aquí un resultado. Brian López, ¿qué más, Brian? ¿Cómo estás? Pero miremos la de Brian. Este es Y y este es X. Muy bien. Recuerda que esta X suele colocarse uno, generalmente la coloca acá, pero ahí también está bien, no hay ningún problema. Pero se acostumbra a colocarla acá y acá arribita, la Y. Pero bueno, ahí está muy bien. A ver, yo tengo acá A, B, C, D, E, F. Muy bien.
Muy bien, Brian, te quedó perfecta. Excelente. Excelente. Yo les voy a compartir la mía. Ahorita aprovecho y los guardo porque no tengo los datos de ustedes. ¿Quién es? Aquí de pronto no colocó el nombre, debe ser de pronto Jaime. ¿Sí? Debe ser Jaime. Yo siento que de Profe, no soy yo. pronto... No. ¿Quién será? Bueno, el que mandó acá, el que termina en 759, pues nos avisa el nombre si quiere, pero aquí hubo un pequeño error en esta partecita. Creo que hubo un pequeño error en esta partecita, pero el resto está bien. Sería bueno que le fuera colocado aquí el nombre de los puntos, el A, B, C. Yo le voy a mandar el mío. A ver qué tal. A ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a compartirla aquí en el grupo. Noveno. Aquí yo la acabé de mandar al grupo. Vemos acá. ¿Sí? Miremos aquí está el punto A, cuyas coordenadas es 1, 4, 1 en X, 4 en Y. El B tiene coordenadas 4 en X y 2 en Y. El C tiene coordenadas 4 en X y menos 1 en Y. A, B, C, D. Coordenada de D es 1 en X menos 3 en Y. Coordenada de E es menos 2 en X, menos 1 en Y. Coordenada de F es menos 2 en X, menos 2 en Y también. Y Brian lo hizo mejor que yo, porque Brian conectó el punto F, que era el último punto, con el punto inicial. Y yo creo que era así como lo tenía Brian. Felicitaciones, Brian. Tenemos acá que hay otras personas que nos lo están compartiendo. De pronto nos están mandando el nombre, pero no es necesario. Ah, bueno, aquí está Andrés Felipe Gaviria. Muy bien, A, B, C, D, E. Perfecto también, Andrés Felipe. Te felicito. No sé si alguien tiene alguna pregunta por acá. Ah, Brian me dice que muchas gracias. Jaime, ¿ya vas a compartirnos algo nuevamente porque tienes la mano levantada o era de la vez pasada? Aquí también nos manda, No, no sé si... Ah, listo. Aquí tenemos otro que nos compartieron. A, B, C. De pronto aquí hay un error por esta parte. No logro detectarlo, pero hay un pequeño error. Yo le recomendaría a este estudiante que sería bueno, miremos que él lo hizo muy bien, o sea, la distribución de los espacios, pero se ve como muy, ¿cómo sería? Muy, o sea, todo se ve como de manera muy pegada. Para separarlo un poco, el estudiante pudo haber decidido que el espacio no iba a ser de una cuadrícula, sino de dos. O sea, iba de dos. Aquí estaría el 1, aquí estaría el 2, o sea, para que fuera un poquito más amplio el espacio, pero también así está bien. A ver si de pronto otra persona se animó. Listo. Muy bien, muy bien. Entonces, perdón, ¿ese es tuyo, Alejandro? No sé si me ibas a comentar algo. Es que no se escucha muy bien, pero bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Yo creo que el que la hizo muy bien fue Brian y ¿cómo se llama? Y Andrés Felipe Gaviria. Fue el que la hicieron muy bien y lo felicito, muchachos. Entonces, vamos a hacer otro muy parecido. Vuelvo y digo, dan figuras todas como extrañas. Yo pensé que de pronto yo no lo había hecho. Pero el próximo va a dar una figura más o menos conocida por todos. Ojo, más o menos. No es que sean figuras muy definidas. Entonces, vamos a hacer este que está acá. Vamos a ver. Vamos a hacer esta otra figura, a ver qué tal nos va. Esta figura 2. Nuevamente es la misma dinámica. Tenemos los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y lo que tenemos que hacer es ubicar los puntos y después unirlos en orden alfabético. El A lo uno con el B, después el B con el C. Y a lo último, el J, que es el último punto, lo unimos con el punto A. ¿Listo? Esta figura es un poco más conocida. Yo creo que de pronto esa sí, de pronto va a ser un poco más, no sé, la vamos a poder reconocer. Listo, entonces vamos a dar unos minutos, vamos a dar también unos 5 minutos o un poquito más para ver qué figura. Pues lo podemos hacer en el mismo Sí, plano. si es, yo pensaría que es mejor hacerlo en otro, porque después se ve muy enredado. Sí, después se ve muy enredado. Yo le doy más minutos, si quieres doy 7, 8 minutos, lo que necesiten, pero es mejor hacerlo en otro, aunque nos demoremos un poquito más, ¿vale? Y yo voy a hacer aquí también, a ver qué tal me va.
Dos, cuatro. Ya aquí creo que nos mandaron uno, lo hizo muy rápido el estudiante, pero esperemos un minuto también, yo termino que no lo he terminado, ¿vale? Dos, cuatro. Dos minutos. Ay, fue madre. De 0, 2, 4. Menos 2 minutos. F. Miércoles. Vea. Aquí nos están. Valeria de Los Ángeles nos está pidiendo la palabra. ¿Tienes algo que comentarnos, Valeria? Creo que tal vez me enviaste el Hola, resultado. profe. Es para saber dónde está ubicado el cero en El la... cero está ubicado en el origen. Sí, o sea, en esta parte, ya te la muestro. Ya te la voy a mostrar rápidamente acá.
Acá está el 0. Sería para X y para Y. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el 0. No lo dibujé o no lo puse para que no interfiriera con el dibujo. Pero el 0 se encuentra acá. Entonces es 0 tanto para X o para Y. ¿Sí? Es lo mismo. 0, 1, 2, o 0, 1, 2, o 0, menos 1, menos 2, 0, menos 1, menos 2. Y para unir los puntos A, B, C, como... Lo une con una línea recta, con una regla. ¿Sí? Coges una regla y lo trazas, como por ejemplo, como lo mostramos acá, mira. Aquí les compartí. Mira que yo acá uní el punto A, que no se ve de pronto muy bien, lo uní con el punto B a través de una regla. ¿Sí? Mira que lo uní a B, después C, D, E y F. Y a lo último, aquí me faltó esto, ¿no? El último punto lo unes con el primer punto, con el punto A. Gracias, profe. ¿Vale? Ay, Cristian, Camilo, me equivoqué. Bueno, parece que algunos compañeros ya lo hicieron. Aquí cometí un error, pero ya lo estoy corrigiendo. Aquí Alejandro nos hizo el favor de compartirlo. Muy bien, Alejandro. Esa es la figura. Es como parecido, obviamente, a un corazón, aunque pues es parecido, no es que sea un corazón. Muy bien, también. José Manuel, excelente, amigas. José Manuel. José Manuel, me le mandas saludos a Laura. Creo que tú eres hermano de Laura, ¿cierto? Pero bueno. Jaime, vamos a ver cómo lo hizo Jaime. A Jaime tuvo de pronto acá, le faltó el punto, el 0,2, que está como por acá, para que le diera esta curvatura final como al corazón. Pero solamente aquí cometiste el error, lo demás está muy bien. Muy bien. Miremos acá a ver otro de los que nos han enviado. Muy bien, Brian, exactamente, así es. Muy bien hecho y con colores, perfecto. Aquí, bueno, no sé el nombre, pero bueno, el estudiante, no sé, hay algunos errores, tenía que haber dado un corazón, faltó el punto acá, aunque la figura pasa por ahí. No sé, de pronto la ubicación de este punto, como que lo hizo, o sea, ahí no se ve muy bien la figura. No logro detectar los errores, pero bueno, pero era como un corazón, ¿sí me va a entender? Por ejemplo, el punto A, el B, el C, aquí está bien. Aquí en el punto E, es donde el punto E, de pronto aquí fue ubicado de manera contraria. El punto E es 0 menos 4, o sea, 0 para X y menos 4 en Y, o sea que el punto E estaba por acá. Entonces aquí empezó como el error en esta figura. Miremos el de Natalia. Natalia Castro de noveno A. Muy bien, Natalia, y con colores y ordenados. Felicitaciones. Y Valentina Molina. Miremos a ver cómo. Muy bien, Valentina, y hasta lo coloreó. Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, hay otro ejercicio, pero no lo voy a colocar porque pues vamos a explicar otro tema rápidamente. Pero esto que acaban de aprender, bueno, aunque si hay dudas me pueden preguntar y recuerden que esto queda grabado, en lo que son la red YouTube y yo les comparto en la plataforma YouTube y yo les comparto el video ahorita más tarde que pues se descargue y quede en el grupo para aquel que tenga alguna duda o inquietud. Esto que acabamos de aprender es muy importante. Tal vez en este momento no lo vamos a implementar, pero vamos a ver si hacemos una actividad relacionada con el plano cartesiano, donde ustedes se van a dar cuenta de la importancia de la ubicación
o la importancia o la referencia que uno puede hacer con el plano cartesiano, y lo vamos a utilizar no solamente en física, sino también en sociales, en cuando vemos noticias, etcétera, etcétera. Vamos a entender muchas de las informaciones que están relacionadas con el plano cartesiano, con barras estadísticas más que todo. Pero bueno, queda como actividad que quien la quiera hacer, esta figura que yo le iba a hacer, pero me equivoqué y fallé, pero no lo vamos a hacer en este momento, sino que el que la quiera hacer ahorita después de clase, y si no hay ningún problema, pues la puede mirar qué figura es y me comenta porque yo no la he hecho. Entonces voy a proceder ahora a compartirles esta figura, o perdón, esos puntos en el grupo que tenemos. Denme un segundo y cojo un pantallazo de esto para poder compartirlo en el grupo y que lo tengan ahí por quien quiera mirar qué figura es y me comenta, porque vuelvo y digo, ese no lo he hecho. Entonces vamos acá y... Profe, Señor. que Laura también le manda saludes. Ay, que muchas gracias. Oiga, amigazo, la voz se le está cambiando mucho. Ya tiene voz de señor. Bueno, amigazo, entonces, los que quieran hacer la actividad, eso es como para ver qué figura es. Yo no la he hecho y miremos a ver qué figura nota. Pero bueno, vamos a continuar con el tema que vamos a explicar el día de hoy, un tema muy sencillo, que vamos a ver vectores o rayos de luz en el plano cartesiano. Entonces, cuando queremos representar un rayo de luz, o sea, una flecha en el plano cartesiano, lo que necesitamos es, perdón, lo que necesitamos es precisamente conocer las coordenadas de lo que son el punto final de la flecha. No sé si de pronto Tatiana nos quiere comentar algo. Ok, perfecto, porque tenemos el micrófono abierto. Valeria de Los Ángeles, ¿quiere comentarnos algo? Es que veo la mano levantada, pero no sé si es que fue de la actividad anterior o es de ahora. No, profe. Ah, bueno, vale. Entonces, cuando queremos representar haces de luz o flechas, llamémoslo así hasta el momento, vamos a utilizar el plano cartesiano y vamos a dibujar una flecha a partir del origen, ¿sí? A partir del origen hasta la coordenada que nos den. Y para nombrar estas flechas o haces de luz, por decir, llamarlos de alguna manera, vamos a nombrarlos con letras mayúsculas y con una flechita arriba. De pronto vuelvo y repito, nosotros en este momento nos encontramos aprendiendo algunas herramientas que nos van a servir en un futuro cercano a entender la física. De pronto en el momento no estamos viendo cuál es la utilidad. Es como, por ejemplo, que yo siempre uso este ejemplo, y es cuando queremos aprender a ser cocineros. Entonces queremos hacer cocineros profesionales, pero no sabemos nada. Entonces los primeros cursos que vamos a ver no es cómo se hace un plato o una receta especial, sino vemos, por ejemplo, qué es el cuchillo, cuántas clases de cuchillos hay, cuántas clases de cebolla hay, cuántas clases de tomate hay, y de pronto usted dirá, pero es que yo quiero hacer ya un plato, y de pronto el que le esté enseñando le dice, no, primero tienes que aprender a usar el cuchillo, de pronto una batidora, después que aprendas esto, vamos a hacer algunos platos utilizando todas estas herramientas. Algo muy parecido pasa con esto acá. No significa que esto no tenga aplicación, lo que pasa es que primeramente estamos viendo todas las herramientas que vamos a utilizar para poder aprender lo que es la física. Entonces, en algunos momentos en la física vamos a tener que usar vectores y pues vamos a representarlos con flechas. Y para poder nombrarlos usamos una letra mayúscula y por lo general le colocamos una flechita en la parte de arriba indicando que es una flecha o un vector. Pero nosotros en este momento lo llamaremos flecha. Entonces, ¿cómo se ubican estas flechas en el plano cartesiano? Lo único que nos interesa es entender que esas flechas van a ser a partir del origen. O sea, yo las voy a dibujar a partir de acá y el punto final de la flecha, o que también se denominan vectores, van a estar en la coordenada de cada valor. Por ejemplo, la flecha A empieza en el origen y termina en el punto 4,5. Entonces recordemos que el primer punto o el primer número corresponde al eje de las X, el 4 positivo se encuentra acá, y el segundo valor corresponde al eje de las Y. Aquí tenemos un 5 positivo acá, entonces lo que hacemos es, como en el caso anterior, dibujamos una línea a partir del 4 positivo y dibujamos una línea imaginaria a partir del 5 positivo, y aquí en la intersección, o sea, donde se unen,
sería el punto final de la flecha. Vuelvo y repito, la flecha se hace a partir del origen, desde este punto. Entonces la flecha sería desde acá hasta acá. Miren acá. Y esa sería la flecha A. De pronto ahora la estamos llamando flechas, ¿sí? Pero realmente el nombre de este elemento matemático que nos sirve para la física son los vectores. Pero bueno, no nos interesa cómo se llaman, sino cómo se ubican en este momento. Y debemos entender que estas flechas o vectores nos ayudan a conocer tanto la fuerza de una cantidad y lo que es la dirección de esa cantidad. Por ejemplo, miremos que esta flecha tiene una longitud que puede ser mayor o menor, y aparte de eso tiene como una inclinación. Por ejemplo, miremos otra flecha que vamos a llamar B, cuyas coordenadas son 6, menos 5. Es decir, en el eje de las X hay 6 positivo, que es acá, aquí está el 6 positivo, y en el eje de las Y sería el 5 negativo, que es como por acá. Entonces, nuevamente, trazo una línea imaginaria a partir del 6 positivo, trazo otra línea imaginaria a partir del menos 5 negativo o del 5 negativo, y la flecha B va a estar nuevamente desde el origen, aquí empieza y termina donde se interceptan estas dos líneas en este punto. O sea que esto que está acá es la flecha B. Entonces démonos cuenta cómo podemos dibujar flechas o vectores que también se llaman dentro del plano cartesiano solamente teniendo las coordenadas de estas flechas. Por ejemplo, la flecha C tiene coordenadas menos 4, menos 4, es decir, 4 negativo, en X 4 negativo y en Y 4 negativo. Entonces, en el eje X, el 4 negativo, démonos cuenta que este es el eje X, aquí están los positivos y aquí están los negativos. Entonces, 4 negativo estaría acá. En el eje de las Y, aquí están los positivos y aquí para abajo están los negativos. Entonces, el 4 negativo estará por acá. Nuevamente trazo una línea imaginaria a partir del menos 4 en el eje X y trazo otra línea imaginaria a partir del menos 4 en el eje Y. Y aquí se interceptan. Quiere decir que la flecha C se dibuja desde el origen hasta el punto de intersección. Y ese se llama la flecha C. Veamos un último ejemplo. Dibujemos la flecha C, que vuelvo y repito, también se llaman vectores, que utilizaremos más adelante, en próximos periodos. Entonces, esta flecha C tiene como coordenadas menos 5,3, o sea, en el eje X 5 negativo y en el eje Y 3 positivo. Entonces, ¿dónde está el 5 negativo para el eje X? Recordemos que en azul se encuentra el eje X, aquí están los positivos a la derecha, desde el origen hacia la derecha se encuentran los valores positivos y a partir del origen hacia la izquierda se encuentran los valores negativos del eje X. Entonces, el 5 negativo estaría por acá. Y 3 positivo para el eje Y. Recordemos que aquí están los valores positivos para el eje Y, aquí los valores negativos para el eje Y. Entonces el 3 positivo se encuentra acá. ¿Y qué hacemos? A partir del menos 5 en el eje X trazamos una línea imaginaria, y a partir del 3 positivo en el eje Y trazamos otra línea imaginaria. O sea que la flecha D o el vector D va desde el origen aquí del centro hasta donde se interceptan estas dos líneas imaginarias. O sea que esta sería la flecha D. No sé si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud acerca de cómo se ubican estas flechas o vectores dentro del plano cartesiano. Estamos ahí, es prácticamente lo mismo que la forma en que ubicamos puntos en el plano cartesiano, con la única diferencia de que estas flechas o vectores los dibujamos como una línea que empieza en el origen y termina en la coordenada que nos están dando. Entonces voy a dar unos 5 o de pronto, bueno, 5, 7, 8 minutos para que por favor hagamos este dibujo en los apuntes que estamos tomando. Nuevamente le recomiendo, tomemos estos apuntes que nos van a ayudar a entender mucho más y le aseguro que si usted logra entenderlo hoy, vea, nunca más va a tener que de pronto necesitar de la explicación y esto, como les dije, lo vamos a utilizar en varias áreas del conocimiento y no solamente en la física. Entonces voy a dar unos 5 o 8 minutos para que copiemos esto y retomamos. ¿Listo?
Listo. ¿Hay alguien que le falta algo por copiar? Listo. Entonces, si no es así, entonces vamos a continuar, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar con este tema hasta esa parte hasta que nos den la 1:30 o antecitos para ver si nos alcanzamos a avanzar en este tema que también es una herramienta que vamos a utilizar, que es el ángulo trigonométrico. Denme un segundo acá. Listo. Entonces vamos a ver qué es el ángulo trigonométrico. Entonces, vamos a hablar de que tenemos una flecha, o que también podemos llamar rayo, haz de luz, como queramos, flecha, como queramos llamarla. Lo del nombre no es como lo más importante en este momento. Y este rayo o esta flecha tiene un origen aquí en el punto rojo, llamaremos este punto origen. Entonces, cuando nosotros movemos, supongamos que este sea el rayo, la flecha, y supongamos que esta parte inicial es el origen, cuando movemos la flecha alrededor del punto del origen, denme un segundo que hay una pequeña llamada aquí del colegio, pero no sé por qué. Ok, más tarde vamos a ver si la contesto. Bueno, entonces, cuando movemos a la flecha alrededor del origen, ocurre un desplazamiento angular, como se muestra acá. Hemos movido esta flecha desde aquí hasta acá. Entonces, este espacio que vemos acá, que este desplazamiento se llama el ángulo geométrico. Entonces, cuando cogemos un rayo o una flecha y la rotamos a partir del origen, este desplazamiento que he dibujado en color, no sé, morado o rosado, es el que se denomina el ángulo geométrico, y por lo general, este espacio del ángulo geométrico es nombrado con letras del alfabeto griego. Letras que no hacen parte de nuestro alfabeto, sino del alfabeto griego, para no tener que confundirlas con nuestras letras con las que comúnmente implementamos. Y esta letra que está acá es la letra alfa, es la letra A del alfabeto griego, pero se llama alfa. Y generalmente usamos a alfa o a beta como letras del alfabeto griego para nombrar estos ángulos trigonométricos. En este orden de ideas, cuando ya hablamos de un ángulo trigonométrico, ya esto no se llama el origen, sino que se llama el vértice, y ya no se llama rayo o flecha, esta línea azul, sino que se le llama el lado inicial, y donde termina, pues se le llama el lado final. Entonces cabe la aclaración de que cuando estamos utilizando este tipo de flechas, este desplazamiento es el ángulo trigonométrico. Ojo con esto, cuando el desplazamiento que hacemos, que en este caso fue en contra de las manecillas del reloj, pues si de pronto tenemos en mente cómo es un reloj con manecillas, miremos o tratemos de recordar en qué sentido va el segundero. Siempre va en un sentido. Ese sentido es el sentido que se llama a favor de las manecillas del reloj. Y si se dan cuenta, esta flecha indica que el desplazamiento se dio en contra de las manecillas del reloj. Entonces, se ha tenido una convención que cuando el desplazamiento se da en contra de las manecillas del reloj, el ángulo trigonométrico es positivo, pero si yo fuera desplazado este lado inicial, lo fuera desplazado en este sentido de acá, es decir, a favor o en el mismo sentido de las manecillas del reloj, se tiene una convención que el ángulo trigonométrico es negativo. Pero cuando se desplaza el ángulo trigonométrico en el sentido contrario a cómo se desplazan las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Entonces, cuando tenemos desplazamientos en contra de las manecillas del reloj, el ángulo trigonométrico es positivo. Por el contrario, cuando tenemos un desplazamiento que está a favor de las manecillas del reloj, el ángulo que vamos a medir es negativo. No sé si me están haciendo una pregunta por acá. Profe, no entiendo, dice Lauris Daniela. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora para poder tratar de explicarlo nuevamente a Lauris es que vamos a entender qué son los ángulos. Eso es el tema que vamos a empezar. Y por eso empecé explicando esta parte. Sí, bueno, si tenemos un rayo que es una flecha, ¿sí? Entonces tenemos un punto inicial
que es este punto rojo, y este punto final, que es como la cabeza de la flecha. Entonces, a este punto rojo lo llamamos el origen. Ahora, yo puedo coger esta flecha, como si fuera este lapicero, y desplazarla en este sentido. No sé si se logra ver en la pantalla. Voy a tratar de dejar de compartir pantalla. ¿Sí? Entonces, supongamos que esta es la flecha. ¿Sí? Y el origen es este. Si yo puedo empezar a desplazar esto en ese sentido, alrededor del origen. Miren que estoy haciendo un desplazamiento alrededor del origen. Ese desplazamiento es el que se llama el ángulo trigonométrico. ¿Cómo es? Miremos nuevamente la pantalla. Voy a presentarla nuevamente. Entonces, aquí tenemos, en la pantalla que les estoy compartiendo, lo que es la flecha o rayo. Si yo desplazo esta flecha o este rayo, lo desplazo de esta manera, este desplazamiento que hay de aquí a acá, este espacio, es lo que se llama el ángulo trigonométrico. Este espacio que está acá es lo que se llama el ángulo trigonométrico. Es decir, ¿cuánto rotó esa flecha? Ese es el ángulo trigonométrico. No sé si esa parte la tenemos clara, Lauris, o tienes alguna duda hasta ahí. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, este es el ángulo trigonométrico. Pero bueno, hay una convención. Este ángulo tiene un valor, así como cuando queremos medir la longitud, usamos una regla o una cinta métrica o un metro para medir cuánto es la longitud de un objeto, también los ángulos se miden. Pero antes de ver cómo se miden los ángulos, vamos a entender algo. Cuando yo muevo la flecha en el sentido contrario en el que se mueven las manecillas del reloj, este ángulo que voy a medir y que más adelante miraremos cómo se mide, va a ser positivo. Porque yo me moví desde aquí hasta acá. Miren que la flecha de alguna manera me está indicando cómo fue el desplazamiento del ángulo. Entonces, en este caso, el desplazamiento de la flecha fue en sentido contrario de las manecillas del reloj. En ese caso, el ángulo que vamos a medir, y más adelante miraremos cómo se mide, en ese caso, el ángulo va a ser positivo. Caso contrario, cuando estamos desplazando la flecha en el sentido de las manecillas del reloj, miren que de aquí pasé de aquí para acá. Miren que en ese caso, el desplazamiento que empezó aquí terminó acá, y según la flecha, indica que este desplazamiento se hizo en el mismo sentido en el que se mueven las manecillas del reloj. Entonces, cuando ese desplazamiento se hace en el mismo sentido en el cual se mueven las manecillas del reloj, el ángulo que voy a medir va a ser de signo negativo. Y cuando se mueven en el sentido contrario en el que se mueven las manecillas del reloj, el ángulo va a ser positivo. Pero bueno, así como nosotros tenemos una cinta métrica para medir lo que son las longitudes, así como usamos una regla para medir el alto, el ancho o el largo de los objetos, los ángulos también tienen una forma de medirse, tienen una unidad. Así como cuando medimos los objetos, la unidad fundamental es el metro cuando miden de pronto centímetros, así también tenemos unidades para medir estos ángulos. Y estos ángulos los vamos a medir de acuerdo a unos sistemas de medición que se llaman sistemas de medida angular o sistemas de medidas angulares. Pero bueno, para no ser tan pesado el tema y como ya se está acabando el tiempo, creo que dejemos hasta ahí y miraremos si la próxima clase repetimos esta explicación, esta última parte que es un poco confusa, y miraremos cuáles son los sistemas de medidas angulares que se utilizan para medir precisamente estas cantidades. Entonces, por ahora dejémoslo hasta ahí para no hacerlo tan de pronto tan complicado. Ya vimos, de pronto tenemos claridad de cómo ubicar puntos y flechas en el plano cartesiano, y por ahora dimos una introducción a lo que era el ángulo trigonométrico. Bueno, ya son la 1:28, por favor, una persona que me ayude y me diga algo nuevo que haya aprendido el día de hoy. Profe, Dime, Jaime. algo nuevo que he aprendido hoy es a ubicar en el plano cartesiano y que el más mínimo error, así uno sea que se equivoque de signo, que era 3 positivo y 4 negativo y lo puso al revés, se le va todo.
Totalmente, totalmente. Eso es como, por ejemplo, que tú Pierde todo el progreso. des una coordenada incorrecta y se va un cohete espacial para, no sé, digamos para el planeta Marte, que fue la última misión espacial que hubo reconocida en los medios, y se le da la coordenada mal, se intercambian los valores y seguramente esa nave espacial no fuera llegado a Marte, sino que por allá fuera llegado a Neptuno o de pronto a otro planeta o quién sabe a dónde hubiese llegado. Es importante como tener en cuenta el orden. Muy bien, Jaime. No sé si de pronto Tatiana iba a decir algo también que había levantado la mano o fue tal vez un error. Parece que fue un error. Listo, muchachos, a todos, muchísimas gracias por asistir. Cuando se descargue la clase, yo enseguida les comparto la grabación en el grupo que tenemos